entiendo nada, pero bueno, si alguien leyó o tiene alguna duda de la clase, me dice. La última clase, síndrome, sufrimiento fetal agudo. ¿Ven bien la diapo? Genial. Sufrimiento fetal agudo. ¿Qué es el sufrimiento fetal agudo? Es un estado caracterizado por una alteración del intercambio metabólico maternal-fetal que produce como consecuencia, importante, hipoxemia, acidosis, hipercapnia y finalmente hipoxia y daño de celular fetal. Esto se acuerda, yo le saqué un montón que el bebé está sufriendo, que la cesárea, no sé, una indicación de cesárea es sufrimiento fetal agudo. Si el bebé tiene alguna alteración, se hace una cesárea, en la distosia, cuando empieza el sufrimiento fetal, en el parto instrumentado, le dije que es una indicación el sufrimiento fetal agudo. En sí siempre se lo fui nombrando, pero nunca les expliqué qué era y por qué se generaba. Como en todas las patologías puede ser agudo o crónico, obviamente dependiendo de cuánto es la anoxia que está afectando al feto. Y lo que vemos es una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis y lleva a una hipouremia. Todo esto lleva a qué? A daño celular. ¿Y cuáles son las células que más reciben oxígeno? Obviamente el sistema nervioso central, el pulmón y el corazón. El sistema nervioso central va a generar un Apgar bajo. El Apgar es una medida que se hace en el bebé cuando recién nace. No sé si lo vieron en pediatría o no, o si ya cursaron, pero cuando el bebé nace se lo entregamos al neonatólogo. El neonato va a tener una serie de cosas que se le miden. Por ejemplo, si llora espontáneamente, si está hipotónico o cómo se encuentra más que nada a los estímulos. Entonces, se le hace un Apgar en el momento de nacer, cuando apenas sale de la panza, como si también a los 5 minutos. Un Apgar generalmente es 10, es lo mejor. Entonces pueden hacer con un Apgar bajo, me estoy refiriendo a menos de 7, por ejemplo, 6 o 5 es un Apgar bajo, el chico nace como deprimido. En el pulmón va a tener una alteración, obviamente, de membrana hialina, un síndrome de estrés respiratorio, y en el corazón puede llevar a la muerte directamente. Fíjese que el sufrimiento fetal puede ser causa tanto de la madre, del feto, de la placenta y hasta del cordón. De la madre como una enfermedad cardíaca en la cual no llega buen oxígeno o una enfermedad respiratoria donde no hay un buen intercambio. Acuérdense que la diabetes mellitus afecta a los pequeños vasos, como así también el trastorno de hipertensivo, que tenga un trauma, un golpe o un abuso de sustancias también afecta, como si también la hipercontractilidad uterina. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de distocias? Les hablé del hipertono, de que el oxígeno pasa cuando el útero se relaja, entonces si tiene mucha contracción puede generar una disminución del aporte de oxígeno y generar toda la cascada para que tenga un sufrimiento fetal. En el caso del bebé, del feto, las malformaciones que pueda tener, por lo menos cardiológicas o del sistema nervioso central, la sepsis, la infección, la anemia aguda o crónica, ¿se acuerda cuando hablamos de RH? Bueno, acá también se pone presente esto. Si tengo una anemia, no lleva buen oxígeno, entonces hay una alteración, por ejemplo, por una anemia producida por hemólisis. También a nivel placentario, que tenga un abrupto placentae, que es el desprendimiento de la placenta antes de que salga. Si se desprende la placenta, no llega oxígeno, por ende hay un sufrimiento fetal. Las infecciones también, al igual que los infartos sin desprendimiento, que un infarto, por ejemplo, un trombo, colisiona contra una arteria o una vena en la placenta y genera una disminución en el flujo, en el aporte de oxígeno al feto. Y en el cordón, acuérdense del prolapso, que es cuando tiene la cabecita y la bolsa, y la prosidencia cuando la bolsa no está y el bebé justamente hace como taponaje y hace que no llegue oxígeno. Entonces es una urgencia porque aparece el sufrimiento fetal agudo y si aparece el sufrimiento fetal agudo puede aparecer el, eh, la muerte porque no llega Doctor, oxígeno. Sí, disculpe, hay una compañera que quiere entrar. ahí ya está. Está en espera, Ahí me va, parece. ya la acepté. Ah, buenísimo.
¿Cómo es la fisiopatología del sufrimiento fetal agudo? Bueno, me voy a fijar acá que no sé si hablan de lo mismo. Un profe quiere ingresar. Ah, está bien, genial. Era eso. Existen dos causas básicas del sufrimiento fetal agudo, que es o bien hay una alteración en la eliminación del dióxido de carbono, o bien una eliminación, una falta de oxígeno. Cualquier interferencia con la capacidad del feto para eliminar el dióxido de carbono determina un incremento del PCO2 fetal con aumento de hidrogeniones y una disminución del pH. Lo que pasa es, ya sea por disminución de oxígeno, hay aumento de hidrogenión y aumento del CO2, que esto, al no eliminarse el CO2, aumenta también otro aumento del hidrogenión y una disminución del pH, causando una acidosis mixta, tanto sea por disminución del aporte de oxígeno como una falta de eliminación del dióxido de carbono. La hipercapnia profunda puede asociarse con efectos nocivos como alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, como así también convulsiones. La disminución del oxígeno al feto puede ocurrir como de una manera súbita como el abruto placentae, que es el desprendimiento de placenta, trabajo de parto hipertónico, que le decía recién, que el útero no se relaja, o hipertensiones severas secundarias a anestesia regional. En ambas situaciones, el resultado de la disminución del aporte de oxígeno será establecido con un metabolismo tipo anaerobio, que ustedes saben, anaeróbico, que ustedes saben que el metabolismo anaeróbico es momentáneo, o sea, no se puede prolongar en el tiempo. A la vez, estos hidrogeniones generan cantidades equimolares de CO2, desviando la ecuación hacia la derecha y produciendo una acidosis mixta entre metabólica y respiratoria. Ya sabemos lo que es el sufrimiento fetal agudo, necesitamos saber cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer por varios métodos. Uno es clínico, otro es biofísico y otro es bioquímico. En el caso del clínico, lo que vamos a hacer es conectarlo a un monitor al bebé, tanto para escuchar los latidos como para ver las contracciones. Esto generalmente lo que hace, uno lo hace a lo largo de 40 minutos. Un monitoreo reactivo es un monitoreo en el cual tenga buena variabilidad de la frecuencia cardíaca. Usted tiene que pensar que la frecuencia cardíaca del bebé no es como la nuestra, sino que se mantiene entre 110 y 160 aproximadamente. Y esa variabilidad, por ejemplo, cuando se mueve o no sé, o se lo estimula, esa frecuencia cardíaca aumenta. El concepto es que cuando uno está enfermo o tiene un problema, se queda quietito. Ese concepto. Ustedes cuando tienen fiebre no están saltando, jugando o haciendo otra cosa. Están en la cama quietitos con fiebre, metidos ahí para que se le pase la patología. Bueno, acá es lo mismo. Si el bebé está afectado por un sufrimiento fetal por aporte de oxígeno, el bebé está quieto y no tiene una buena variabilidad. O puede pasar no solamente que no se mueva, no tenga buena variabilidad, sino que tenga unos dips. Vamos a tener dips tipo 1, 2 y 3. El dips tipo 1 es el único que es fisiológico. El 2 y el 3 son patológicos. El dips tipo 1 es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal que está asociada con la contracción. Ahora veríamos todo un gráfico, cuyo mecanismo generalmente es por la compresión de la cabeza. Y muchas veces esto se presenta cuando se rompe la bolsa de agua, porque la bolsa al estar amortigua para que no se genere la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. El tipo 2 pasa lo mismo, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, pero está después de la contracción uterina y está muchas veces asociada a un compromiso metabólico fetal. El tipo 3 hay también desaceleraciones, fíjese que todo, hay disminución de la frecuencia cardíaca, pero no está relacionada con la contracción uterina y muchas veces está relacionada así con la compresión del cordón umbilical. Si vemos el tipo 1, lo que ven acá arriba es la frecuencia cardíaca fetal y lo que ven acá abajo son las contracciones uterinas. Ven que cuando hay una contracción uterina hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, pero que se correlaciona. Empieza la contracción, disminuye la frecuencia cardíaca. En el caso del tipo 2 vamos a tener que la frecuencia cardíaca disminuye, pero disminuye después de un tiempo que tuvo la contracción uterina. Entonces
para nosotros esto es patológico. Esto es fisiológico porque la paciente recupera frecuencia cardíaca y demás, es fisiológico. Esto es patológico, al igual que el DIPS tipo 3. En este caso, fíjese que la contracción está acá y la disminución está acá, se prolonga el tiempo, tengo varias disminuciones, o sea, estos dos son patológicos, donde no hay una coordinación entre la contracción y la frecuencia cardíaca. Cuando le colocamos al bebé o cuando le digo monitoreo, me refiero a este aparato que se conecta para medir la frecuencia cardíaca, como así también la frecuencia cardíaca, como así también la contracción uterina. Después se puede hacer un perfil biofísico. El perfil biofísico hay dos técnicas, que lo que hace uno es evaluar la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser por estimulación del cuero cabelludo o estimulación vibroacústica. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos que el monitoreo no tiene una buena variabilidad, que es la frecuencia cardíaca, y, eh, y veo que no está modificando, lo que puedo hacer es estimularlo, o tocarle la cabeza, o ponerle un poco de música o algo que vibre en la panza para que el bebé se despierte si es que está dormido. Eh, Pasa igual que le dije recién, si el bebé está mal y está en sufrimiento fetal, por más que le pongamos o le estimulemos, no se va a mover porque se siente mal. Entonces, eh, el perfil biofísico va a ser negativo. En caso de que haya un aumento de la frecuencia cardíaca de más de 15 latidos con una duración de más de 15 segundos, es de buena señal de vitalidad. Necesito que tenga una alteración, que se mueva, como que sienta que lo estoy tocando o lo estoy estimulando. Otro diagnóstico es el bioquímico. Si yo le digo todo esto que viene con una acidosis, qué mejor que tomar una sangre de la cabecita, del cuero cabelludo, y se mide el pH, que tiene que estar entre 7,25 y 7,35. Este es el mejor método. Nunca lo voy a hacer, pero bueno, uno toma sangre y le mide la acidosis. Si el bebé está acidótico, porque está sufriendo. ¿Qué pasa cuando dicen de meconio? No, porque el nene nació con caca, con meconio, que este y el otro. ¿Por qué se produce el meconio? El meconio se produce ¿por qué? Porque hay una liberación como efecto de la hipoxia. Cuando la saturación de oxígeno en sangre de la vena umbilical es inferior al 30%, produce un peritatismo, dilatación del esfínter anal y liberación de meconio. Por lo cual, si aparece meconio, es un signo indirecto de que el bebé está teniendo un sufrimiento fetal. Ya sabemos que existe el sufrimiento fetal, ya sabemos cómo diagnosticarlo. El tema es qué hacemos. Lo que vamos a hacer es corregir la posición de la paciente. Muchas veces el bebé se apoya sobre la vena cava, eh, no hay buena circulación, con lo cual lo que tenemos que hacer es o mover la panza o ponerlo en decúbito lateral izquierdo, ya que la cava se encuentra al lado derecho. Tenemos que administrar, obviamente, siempre solución fisiológica, destroza, para que se hidrate. Y si la falta es oxígeno, lo que vamos a hacer es darle oxígeno. Entonces se le pone una mascarita o una cánula con oxígeno entre 3 a 5 litros por minuto. Vamos a ver cómo se encuentra el trabajo de parto, porque una cosa es que tengo un sufrimiento fetal con un trabajo de parto de 5 centímetros y otra cosa es que tengo un sufrimiento fetal con una cabeza que está en pedido expulsivo y está casi por parir. En el primer caso, si todavía no tiene dilatación y está presente la noxa y hay un sufrimiento fetal agudo, bueno, en ese caso no va a llegar, no tiene tela como para llegar a hacer un parto. En el otro caso, en el que ya está por parir, bueno, uno se puede intentar hacer un parto porque ya le queda poco para el nacimiento. Observar el líquido amniótico para ver si tiene meconio o no, identificar la sobreestimulación uterina, ver que haya una buena relajación entre contracción y contracción, control permanente de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca de la madre, de la presión, y finalizar la gestación en forma inmediata en caso de cualquier complicación, y si no se puede, referir a alguien que lo pueda hacerlo. Como conclusiones, sabemos que el sufrimiento fetal constituye una causa importante de mortalidad perinatal. La vigilancia adecuada del trabajo de parto es la herramienta más eficaz para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Yo les mostré todo esto, pero el que más usamos nosotros es el monitoreo fetal.
la frecuencia cardíaca con las contracciones. Eso es lo que más utilizamos porque es lo más fácil, lo enchufamos y vamos viendo cómo va variando. En caso de tener alguna duda, es cuando uno empieza a revisar y empieza a dar oxígeno para que se recupere, y si no recupera, a cesárea. Y si no, si está muy abajo y no se puede recuperar, ¿se acuerdan que le dije? Hacer una toma con un forceps o un vacuum para sacarlo rápidamente y que esta hipoxia no le genere mayores problemas en un futuro. Los métodos de diagnóstico disponibles deben emplearse con, obviamente, un criterio racional. Ante un diagnóstico de sufrimiento fetal, la conducta inicial no debe ser cesárea. Uno no tiene que asustarse porque tenga una frecuencia cardíaca fetal baja, sino lo que tiene que hacer es hacer las medidas que recién les expliqué. Tratar de dar oxígeno, colocarle al costado y que el bebé recupere por sí mismo. Bueno, chicos, acá finaliza todo lo que tengo que darle. Ya quedan liberados para el martes que viene para que puedan estudiar y que saquen todos 10 y alguno sea obstetra por la estimulación que le dimos en las clases, que no creo, pero bueno. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hablamos de hoy, de ayer, del otro día, de otros temas? Si les puedo ayudar también les ayudo. ¿O nadie leyó nada y están esperando el último momento para leer todo y que le aparezcan todas las dudas juntas? Más o menos, como está el tema, los temas están claros y a seguir estudiando. A seguir estudiando, es verdad. Lean las cosas que yo les digo, lo que les di acá, lo que les hice más hincapié, más que nada de sufrimiento fetal agudo, cómo detectarlo, ese tipo de cosas. Nadie va a pedir que sean obstetras. Ahora, si van a ser obstetras, sí, lo vamos a pedir un poquito más. Pero en el caso de ustedes es saber lo básico. Yo creo que se lleven de la cursada el hecho de que la mayoría no va a ser obstetricia o ginecología, la mayoría no es obstetricia, pero sí lo que veo mucho es cuando traen las pacientes que están embarazadas, el miedo del clínico, porque está embarazada, qué le doy, qué no le doy, qué hago, porque está embarazada, uno ya hace medio que se enloquece, por lo menos lo que veo yo. Y nada, qué sé yo, ustedes, cuáles son las urgencias que ustedes tienen que considerar urgencias. Esto se lo digo así a grandes rasgos. Un desprendimiento de placenta, el sangrado en un embarazo con una panza grande, eso es una urgencia, eso no hay dudas. Si está sangrando, generalmente en cualquier momento del embarazo no es bueno, pero es un sangrado que ocurre en el primer trimestre, probablemente sea un aborto y no haya nada para hacer. Ya está su suerte echada. Ahora, si tiene un sangrado en un embarazo con una panza grande, no sé, más de 24 semanas, más de 30, un embarazo de término, ahí si se interviene rápido, se hace una cesárea, el bebé se puede salvar, puede pasar a neo, se puede morir neo o no, no lo sabemos eso, pero sí tener en cuenta eso, que un sangrado en un embarazo avanzado es una urgencia. Si pierde líquido, vamos a salir corriendo, y la realidad es que si pierde líquido, no hace falta salir corriendo la mayoría de las veces. ¿Por qué digo la mayoría de las veces? Porque si pierde líquido y justo tenía el cordón, rompió la bolsa y le está aplastando, sí es una urgencia, pero ustedes eso no van a saberlo. Gracias a Dios, la prosidencia del cordón es muy poco frecuente, por lo cual, si pierde líquido, probablemente haya roto la membrana y puedan llegar tranquilo y no tenga dilatación en el cuello, porque también lo otro es que pueden romper la líquido, puede romper la bolsa y no tener dilatación. Entonces no hay prosidencia del cordón porque no tiene por dónde salir. Y ustedes se quedan tranquilos, o sea, no es una urgencia, no es una urgencia que tiene que salir corriendo, la urgencia tiene que salir corriendo y que depara sí o sí una medida rápida es el sangrado. La pérdida de líquido está ahí en el medio. Después lo demás, si tienen contracciones, si no tienen contracciones, quiero que ustedes se focalicen en tocar la panza, quedarse 10 minutos y controlar las contracciones. Una contracción, para que ustedes sepan, es cuando la panza se pone dura completamente y es dura como su frente. Para ustedes, chicas que van a ser madres en un futuro, también para no asustarse, se toca a nivel del ombligo y se toca a nivel de la cabeza y ve que la consistencia sea esa. Imagínense lo duro que es como la cabeza cuando se pone una contracción realmente de trabajo de parto o que depara una conducta. Obviamente que una contracción que agarra en un embarazo de término es esperable y no, por ejemplo, un embarazo de 30 semanas. Entonces,
Si ustedes están en una ambulancia o tienen algún familiar, es sentarse, tomarse el tiempo, hacer las cosas tranquilas, pensar en frío, le tocan la panza, agarran un cronómetro y con eso solucionan varias cosas. Ver cuántas contracciones tiene y la van contando. En 10 minutos cuánto tiene, en 20 minutos, y ustedes ya ahí pueden sacar un promedio de cuántas contracciones está teniendo. Ya les dije cuando eran contracciones que eran normales, generalmente si un trabajo de parto se estima entre 3, 4, como mucho 5 contracciones, lo ideal sería entre 3 y 4 contracciones, vendría a ser en 10 minutos lo ideal, con una duración aproximadamente de 30 segundos, pero si esto ocurre fuera del trabajo de parto no es normal. Que una mujer diga que tiene 10 contracciones al día en un embarazo de 20, 30 semanas, en un embarazo de 30, 35 semanas, es normal, pero que le digan que tiene 10 contracciones en una hora no es normal. Yo esto me voy fuera del tema que les di para que ustedes se lleven esos conceptos dando vuelta. ¿Qué medicación se puede dar a la embarazada? Y la mayoría de medicación se puede dar. Hay ciertas cosas que no, eso es verdad. Pero hoy en día hay muchas aplicaciones y las cosas que pueden manejarlo en una guardia, como dar una buscapina simple, como dar un paracetamol. Si tiene dolor, un paracetamol. No se la puedan ibuprofeno. ¿Se puede dar un ibuprofeno? Sí, se puede dar un ibuprofeno, pero cuando son embarazos generalmente más avanzado, el ibuprofeno puede hacer que no se cierre el conducto que hay durante la etapa perinatal. Entonces, al no cerrarse el ductus, si llegan a ser en los próximos días, puede tener un problema asociado más que nada a una alteración cardiológica y pulmonar. Entonces, si tienen miedo, nada, paracetamol, chicas, chicos, será paracetamol. Buscapina simple, sí se puede dar buscapina simple. Ahí ya tenemos los dolores que sean por una gastroenteritis o que sea por una molestia o los dolores, por ejemplo, en la cabeza, que tengo una cefalea, entonces le doy paracetamol. ¿Cuánto le puedo dar paracetamol? Y le puedo dar 1 gramo cada 8 horas. Es bastante, no le voy a decir que le va a solucionar el problema, pero pues le pueden sacar de un aprieto. Entonces, dar buscapina. La mayoría de los antibióticos se pueden dar. La mayoría, los derivados, por ejemplo, de la penicilina, cefalexina, penicilina, lo que ustedes quieran, se puede dar. Hay otros que no se puede dar, por ejemplo, la ciprofloxacina, pero en el rango de la penicilina tiene un montón de medicación para dar. No se asusten, vean, lean, y nada, si tienen alguna duda de todo lo que les dije o lo que sea, me mandan un mensajito o lo vemos, pero bueno, creo que quiero que se lleven esas cosas, que les queden claros esos conceptos básicos y no tener miedo, no tener miedo. La embarazada no come, la embarazada no quema. Un trabajo de parto de un primer bebé puede durar hasta 12 horas, no por salir corriendo sacando un pañuelito por el coso van a solucionar la vida, tienen tiempo. Chicas, chicos, espero que les haya quedado las clases claras. Hay temas que son más complejos que otros, pero bueno, estudien, lean y cualquier cosa me avisan y nada, que tengan un buen examen. Muchas Chicos. gracias, profe. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Que tengas un excelente fin de semana. A usted también.